amorosa a Alejandra González Celis y Yamila Garibay, que han producido una obra maravillosa como autora, Alejandra, y como ilustradora Yamila, que es de los pocos materiales que están de acceso libre para los niños. Y la idea de la conversación de hoy es que podamos justamente hablar de su obra, de la creación, del soporte, que lo tenemos en soporte digital, de la conexión entre ustedes y Heredad, de la temática que es tan importante y que pareciera que a los niños no se les debería hablar de problemas cuando están ahí en medio de los problemas toda la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, Emi y las ollas es la obra que Néstor nos va a hacer favor también de ir como proyectando detrás para que la vayan viendo. Y les comento a las dos, Alejandra y Yamila, que vamos a grabar la sesión para que más personas conozcan de su voz la presentación de su obra, ¿sí? Bienvenidas, bienvenidas a esta feria virtual de lectura y experiencias que organiza Consejo Puebla de Lectura, Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y Universidad Iberoamericana, en el marco de un congreso que acaba de terminar y que esta es como la cereza del pastel, porque es justamente hablar de literatura infantil con los autores, con los ilustradores, y que podamos ahora tenerlas, pues es un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo les doy la palabra e iré reaccionando a lo que ustedes digan, pero también siéntanse en toda la confianza de igual lanzar preguntas para acá. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias, Alma, por tu calurosa recepción. Yo voy a partir diciendo algo muy extraño, que es que estoy muy feliz de estar en México, pese a que estoy en mi casa, porque yo soy chilena y estoy en este minuto en Viña del Mar, que es mi casa donde yo vivo. Pero cuando te escucho, y ahora seguramente le escuchará a la Yamila, es como si estuviera en México. ¿Qué más quisiera yo que estar en México y haber salido de alguna vez de esta habitación desde el 2020 que estoy aquí encerrada? Como mucho, ¿no? Como hemos tenido que estar en este periodo. Así que yo estoy súper contenta de estar aquí. Espero que podamos tener como una amorosa conversación, como decías tú también, de lo que ha sido la creación de este libro y el poder poner a disposición de las personas también su, su creación, ¿no? Y también hablar de eso. Eso por mi parte, por el minuto. Yamila. Hola, yo también estoy muy contenta, sobre todo de volver a ver a Ale después de un rato. Y también estoy muy contenta de que justo este libro tenga este espacio, ¿no? Porque son temas muy importantes. Y nada, muchas gracias por la invitación. Ustedes dicen si quieren que como que nos platiquen, digamos, aquí Néstor, que nos está haciendo favor de apoyarnos técnicamente, puede proyectar, hola Néstor, gracias, puedes ayudarnos a proyectar la página, porque es muy importante que conozcan, este editorial se presentó en el Congreso. Rafael estuvo con nosotros y la verdad es que celebramos la existencia de estas nuevas iniciativas editoriales, pero dentro de todas las colecciones de las que habló Rafa en el CONLES, hay una en particular que tiene que ver con, como con esto a lo que le llama como efímero, ¿no? Que es, creo que está aquí abajito, ¿sí? Sí. Y justamente en esta de efímero tenemos apenas 3 obras que se irán sumando, ¿no? Y la primera es estas palabras para escuchar a la infancia, porque hay una seria preocupación por parte de Heredad para multiplicar voces inteligentes, artistas creativos, para poderles hablar a los niños, ¿no? Entonces, platíquenos un poco del tema, porque a mí me gustaría, y dado que tenemos acceso libre al material, leerlo, o sea, leer el cuento, porque me parece una belleza, ¿no? Pero platíquenos un poco cómo se originó, Alejandra,
¿Qué te llevó a proponerlo? Que está un poco explicado en Heredad, ustedes van a poder conocerlo de voz de Rafa, pero platícanos, ¿qué te llevó a crear esta obra? Y luego, Yamila, ¿cómo la interpretaste en tu creación artística? ¿Sí? Sí, mira, yo creo que es un poco fácil y difícil hablar de cómo se generó esta obra, porque yo creo que hay pocos momentos en la vida de uno que sean tan intensos como fue octubre 2019 para los chilenos, ¿no? Ustedes sabrán que en octubre de 2019 se produce lo que malamente se denomina estallido social en Chile, ¿sí? A mí no me gusta mucho esa palabra, prefiero usar la palabra revuelta popular, que es lo que pasa en octubre de 2019, y en lo cual tenemos una serie de manifestaciones que parten en Santiago y que al día siguiente se habían multiplicado en todo el terreno nacional, ¿no? Nosotros tenemos, y ustedes seguramente están al tanto de ello, se produce una alza del metro, del subterráneo, digamos, chileno, de 30 pesos, que no son 30 pesos mexicanos, ¿no? Sino que son 30 pesos, es muy poquito, podemos decir, ¿no? De dinero de alza. Pero esa alza que se manifiesta en la locomoción del metro genera ya un absoluto descontento y malestar de las personas. Vivimos una semana muy intensa, esa semana previa al 18 de octubre, y todo, digamos, explota ese sábado, ese viernes en Santiago, y el sábado yo estaba en Valparaíso y explota el sábado Valparaíso, ¿sí? Yo soy de Viña del Mar, seguramente ustedes tienen alguna imagen de lo que es Viña del Mar. En general, Viña del Mar es conocida en Latinoamérica por el Festival de Viña, es una especie como de Miami, así medio de playa, ¿no? Una ciudad bien turística, bien en la que supuestamente no pasa nada, digamos, ¿sí? Donde la gente viene a recrearse. Y en general, quienes hemos participado en procesos de movilización continua, ¿no? Digamos, en lo que ha significado desde la dictadura y los años posteriores a la dictadura en el tipo de democracia que se instaló después de la dictadura, siempre había que ir a protestar a Valparaíso. Valparaíso es la ciudad que está al lado de Viña, porque en Viña nunca pasaba nada, ¿sí? Y yo ese sábado fui a protestar a Valparaíso, como siempre, ¿no? Tenía que desplazarme. Y inmediatamente fue una cosa muy extraña, digamos, para lo cotidiano que uno está acostumbrada, porque Viña estaba protestando. Viña, la ciudad de Viña del Mar, ¿sí? La plaza de Viña del Mar, que tiene unas palmeras, ¿no? La gente estaba en la calle. Y la gente estaba en la calle, estaba con sus ollas, con sus cucharas, y se produce, digamos, una protesta muy, muy, muy masiva, muy, muy, muy intensa, e inmediatamente reprimida, ¿sí? E inmediatamente reprimida. Nosotros vivimos la represión ese día sábado particularmente muy rápido, muy violentamente, porque se decreta el estado, un estado de sitio, por decirlo así, y se declara también un toque de queda. Y por lo tanto se nos obliga a volver a las casas, y quienes estábamos en Valparaíso, tuvimos 45 minutos para volver a las casas. Esa fue lo que la presidencia indicó, ¿no? En Santiago, por ejemplo, tuvieron 2 horas para volver a sus casas, ¿no? Pero 45 minutos es muy poco, entonces fue muy violento, y por supuesto la ciudad fue tomada por las fuerzas militares, en el caso nosotros como somos Viña y Valparaíso, por la Marina, ¿no? Que son quienes dominan esta zona. Hay que recordar que el golpe de Estado chileno parte en Valparaíso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una historia
un trauma con eso que es importante. Y ahí empieza una historia muy, muy intensa, ¿sí? Desde octubre en adelante, con movilizaciones y manifestaciones que eran todos los días, desde distintos ámbitos, y en una situación muy, muy, muy autogestionada, digamos, ¿sí? Aquí no habían movimientos políticos con nombre y apellido, no habían partidos políticos, ¿sí? Sino que éramos las personas las que estaban en la calle. Además, una especie como de torre de Babel, ¿no? Digamos, con cada uno con su cartel, si se puede decir así, de manifestación, los movimientos feministas, los movimientos de territorio, ¿no? O sea, todo salió a la calle en esos días. Y en esa intensidad de cosas que pasan, por eso digo que es fácil y difícil para mí hablar de esto, porque son momentos históricos en los cuales pasan cosas que después no vuelven a pasar, digamos, ¿sí? Cuando uno piensa, yo soy escritora, soy poeta, he sacado libros anteriormente, y ustedes saben lo que uno se demora en sacar un libro, ¿no? O sea, el diseño del libro, la corrección del libro, la creación del libro, tiene un tiempo. Bueno, este libro, y Yamila ahí podrá decir, salió en 5 minutos. Yo tengo esa sensación como subjetiva del tiempo de que fue muy, muy rápido. Y en función de la necesidad absoluta que tuvimos de tener que hablar con la infancia, ¿sí? De tener que hablar con... yo tengo 2 hijos, ¿sí? Tengo un hijo de 11 años y una niña de 5. Y inmediatamente tuve la necesidad absoluta de contarles qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, no era completamente imposible pensar que la infancia no se daba cuenta de lo que estaba pasando o no observaba lo que estaba pasando. Y ahí, para mí, la literatura tiene una potencia de permitir el acercamiento entre quienes somos muy diferentes y, por supuesto, la edad también nos pone en posición de diferencia. Y entonces creé 2 cuentos en ese tiempo. Creé un primer cuento que se llamó Noticias, que también aparece acá en Editorial Heredad, y que yo creo que reflejan los dos timings, ¿no? De lo que empieza a pasar de octubre en adelante. Mucho miedo, miedo porque hay un trauma, ¿no? O sea, digamos, nosotros vivimos una dictadura espantosa. Latinoamérica está lleno de dictaduras históricas, ¿no? La Operación Cóndor, etcétera, ¿no? Un proceso muy, muy, muy aterrorizante. Y por otro lado, el Despierta Chile, ¿no? Este país que era un país muy bien portado, ¿no? El mejor alumno de su curso, y que de repente se empieza a portar mal, ¿no? Digamos, empieza a resistir. Y entonces eso también generaba mucha alegría para quienes estamos en completa oposición al orden de las cosas, ¿no? Al orden que tienen las cosas hoy. Entonces estaban esos 2 sentimientos. Yo creé ese cuento Noticia. Yamila también participó en una ilustración para ese cuento Noticia. Y el puente entre las dos lo genera Rafael Mondragón, que tú también los mencionabas, y que estaba recién creando el proyecto de Heredad, ¿no? Recién estaba partiendo Heredad. Y ahí entonces me dice, ¿qué te parece? Después yo le mando otro cuento, ¿no? Inmediatamente, todo esto muy rápido. Le mando otro cuento, que es el cuento de Mila Joya, y le digo, está este otro cuento, y él me dice, veámoslo, y ya Mila también en 5 minutos reacciona y lo ilustra, ¿no? Entonces, todo esto fue muy, muy rápido, muy, muy bonito, muy, muy generosamente, además, ¿sí? Muy generosamente. Obviamente aquí no hay dineros involucrados, ¿no? O sea, estamos todos trabajando en función de una perspectiva de derechos humanos y de acompañamiento latinoamericano,
en lo que significa poder pensar formas de comunicación entre diferentes y formas de acompañamiento entre diferentes, cuando estas cosas que son bonitas y horribles al mismo tiempo suceden, ¿sí? Eso es lo que puedo decir yo en una primera instancia. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya nos va a mostrar el cuento ahora, Néstor, para que vayas como poniendo en la dimensión artística, gráfica, tu interpretación, y que nos hables como creadora también, Yamila, por favor. ¿Sí? Lo pueden ver, ¿verdad? Ahí lo van a estar viendo, ¿sí? Sí, gracias. Sí, justo creo que como que lo que dice Ale acerca del tiempo. Perdón. No, sí. No te escuché, ¿qué pasó? No, perdón, es que no se está viendo el cuento de Emi Las Ollas. Néstor, necesito que se vea desde el principio para que un poquito más abajo, por favor, un poquito más abajo. Ahí. Ajá, perfecto. Y vas pasándolo conforme lo vaya conversando Yamila. Dale, gracias, perdón. Sí. Sí, o sea, ya había trabajado con Ale, el de noticias, pero justo cuando Rafa me escribe para el de Emi Las Ollas fue, oye, ¿puedes ilustrar esto en días? Y dije, ok, va. Va. O sea, fue como abandonar las ocupaciones del cotidiano, porque entiendo que los libros necesitan tiempo, pero también este es un libro que responde a un momento muy específico y que además estaba hecho con la intención de que se pudiera trabajar con los niños, ¿no? Claro, queda como registro también y se puede seguir trabajando, pero creo que en ese momento dije, sí, si no sale pronto, quizás después no sea tan efectivo, ¿no? Como trabajarlo en ese momento. Y creo que es un libro también como de tender puentes, ¿no? Ale lo escribe en algún momento que fue una necesidad para ella escribir esto para tender un puente con sus hijos, pero también fue un puente de Chile a México. Y yo veía en las noticias que ardía, ¿no? O sea, y eran imágenes muy violentas y entonces estaba siguiendo todo lo que sucedía allá y entonces cuando recibo el cuento de Ale y lo leo, yo estaba muy sorprendida porque Ale logró darle un giro desde el amor y desde la ternura, ¿no? Y decir, sí está ocurriendo esto, pero esto es... yo lo recibí como un mensaje de vamos adelante y vamos niños, niñas, niñas, adelante. Y pues lo disfruté mucho, o sea, lo disfruté mucho, al mismo tiempo me generaba muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer ilustraciones sin caer en lugares comunes? ¿Cómo hablar pues de que es un cuento, pero al mismo tiempo es un cuento que refiere a la realidad, ¿no? Y para mí fue un acto de confianza absoluta de Ale, porque digamos que su única consigna o requerimiento o petición era que Emi no fuera niño ni niña, sino que fuera un pequeño ente que está cuestionándose y preguntándose qué significa una cacerola, ¿no? Y creo que eso, por ahora. Muchísimas gracias. Déjeme reaccionar a esto que nos acaban de decir. Muchísimas gracias, Néstor, por irlo pasando. Si quieren podríamos leerlo, yo lo podría leer. Exacto. Ahora vamos a regresarnos al principio para que lo lea y vamos abriendo un diálogo también con el público sobre la importancia de abordar estos temas polémicos en donde parece que los niños no lo reciben y están ahí. Como bien contaba Alejandra, mis propios hijos pues estaban ahí y yo veía a los niños que estaban con sus madres. Y lo que nos está contando Yamila, que es como alguien que hace una ilustración y alguien que es autora,
entran en contacto como con ciertas exigencias. Y ahora después vamos a hablar de heredad, ¿no? Entonces, el cuento se llama Emi y las ollas, es de Alejandra González Ellis, que está con nosotros, y lo ha ilustrado Yamila Garibay. ¿Lo puedes ir pasando, Néstor, para que lo vaya leyendo Alejandra, por favor? Ahí, ajá. Néstor, yo lo voy a ir leyendo y tú te demoras un poquito en las ilustraciones para que la gente lo alcance a ver, ¿ya? Recibido. Gracias. Usted dice. Emi siempre ha amado las ollas. Lleva años persiguiéndolas y adorándolas. Le parecían máquinas fascinantes, donde alguien metía cositas picadas o enteras que eran de un color y de un olor, y que salían de ahí. Convertidas en eso que se llamaba comida, que era rico y oloroso. Cuando apenas Emi era una cosa pequeña que se arrastraba gateando, llegaba hasta el mueble que las guardaba en la cocina y trabajosamente lograba abrir la puerta. Ah, eso era una maravilla. Alguien estaba cocinando concentradamente. Entonces no le estaba poniendo atención y Emi aprovechaba de ir sacando las ollas a ver si las podía acumular una arriba de otra o verlas, hacerlas rebotar por el suelo y que sonara esa paf, paf que tanto le gustaba. Eso duraba poco. No les gustaba que Emi estuviera en la cocina. Se podía quemar, le decían, y le hacían así, quema, quema, mientras le mostraban el fuego que salía a su lado de los quemadores de la cocina. Después ya tuvo sus propias ollas. Alguien se las regaló, pero no le gustaban tanto porque eran de plástico y esas ollas no hacían la magia de convertir las cositas picadas o enteras en comida. Igual las guardaba en una canastita y andaba con ellas para todos lados. Se ponía en el suelo de la cocina y le ponía cosas adentro, como unas piezas de rompecabezas o unos Lego, a ver si el milagro operaba. A veces sí, en su cabeza aparecían pedazos de pollo o tallarines o lentejas. Pero lo que Emi nunca imaginó fue que un día las ollas iban a dejar la cocina y recorrer la calle como si fueran libres, con el sol pegándole en sus fondos plateados. Que las ollas iban a tener manos y a tener pies e incluso iban a tener voz e iban a andar cantando por todas partes. Y que incluso iban a aprender a vivir en una mochila. De repente, así como si Emi hubiera sido una cosita picada o entera, entró a un montón de gente que caminaba toda junta.
Alguien le pasó una olla de verdad, de esas que hacían milagros, y le pasaron una cuchara de acero. Y entonces Emi vio que las ollas hablaban entre sí y cantaban felices. Y tomó su cuchara y la golpeó al fondo de la olla y la hizo cantar así, una y otra vez, al principio suavecito, después con toda la fuerza de su manito. La olla hizo el milagro de nuevo. Emi ya no era una cosita picada o entera. Emi era un montón de gente, un río de gente, de niños, de perros, de alguienes que cantaban y saltaban, convertidos en una cosa nueva. Es una belleza. Y aquí justamente, déjale la última, no seas malito, Néstor, aquí, o sea, en este colofón de la obra que está en la página de la editorial Heredad, es lo que plantean justamente son los datos importantes de cada obra, ¿no? Se terminó de diseñar el 17 de mayo y me imagino que a Yamila se lo pidieron el 15. Bueno, no haber sido tan así, pero no. Y aquí ella nos informa sobre el tipo de recursos tipográficos que emplea, ¿no? Y hay un trabajo también editorial detrás de Rafa Mondragón de la editorial Heredad, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece súper importante de reconocer y de plantear son dentro del ámbito como de los temas polémicos, ¿sí? Que este tipo de cosas como que se les evitan a los niños conversar y que en el caso de Chile, de lo que nos platica justamente Alejandra, de este momento en Viña, en donde lo estaban viendo todos, o sea, te regresaban a tu casa, ¿no? Esto hace como todo un movimiento, digamos, en donde el niño forma parte, pero habla como niña de lo que las ollas representan y de la diferencia entre estas ollas plásticas y estas ollas, ¿no? Entonces, lo que me parece importante ahora es que abramos la conversación con el público si tienen preguntas, pero a mí me gustaría también que nos platicara cada una cómo reaccionó en ver Alejandra su obra ilustrada y cómo se imaginó Yamila toda esta combinación de elementos que son como dibujos, pero también son como fotomontajes y que utiliza fotografías sobrepuestas en la ilustración, que a mí me parece una belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas? ¿Qué pensaste, Alejandra, al ver el contenido de tu obra ya diseñada? Mira, a mí me encantó. Yo siempre le he dicho a la Yamila, ahora le tengo una propuesta para seguir, pero yo creo que, y ahí yo creo que Rafael es fundamental, porque yo creo que Rafael me conoce muy bien a mí, conoce muy bien a Yamila, y en ese sentido fue un muy buen casamentero, porque logró un matrimonio muy bien avenido, ¿no? La verdad es que yo no había trabajado en ilustración, ¿no? Mis obras en general son poesía y narrativa, pero no había trabajado con una ilustradora, ¿no? Propiamente tal. Durante octubre trabajé con otra ilustradora también acá en el caso chileno, ¿no? Para el libro Noticias, que lo sacamos también acá para poder usarlo también, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con otras ilustradoras acá. Pero Yamila fue la primera, entonces, y ahí yo, como te digo, la única idea que tenía, y que Yamila la entendió perfecto, era que Emi pudiera ser cualquiera, ¿no? Pudiera ser cualquiera, incluso no se supiera muy bien qué edad tenía, ¿no? Se hiciera referencia a su infancia pequeña, pero también podría ser más grande ahora. Entonces, y entonces eso fue la única indicación que yo le di, nada más, absolutamente nada más. Y entonces todo el trabajo que hizo Yamila, que es un trabajo hermoso, porque
porque este libro yo creo, y que es la gracia de los libros álbum, ¿no? Yo lo pongo en ese tipo de literatura, es que mi escritura es el 50% de esto, ¿no? El otro 50% es la escritura que hace Yamila, que es la escritura gráfica que hace. Entonces, su trabajo es un trabajo, no es un trabajo que vaya detrás de la escritura, sino que es un trabajo que va al lado de la escritura. Y en ese sentido, su interpretación y su proyección de lo que queríamos hacer fue muy cauta, muy delicada y muy bonita, porque yo creo que es fundamental, y ahí podemos conversar de eso, ¿no? Que cuando vamos a trabajar con infancia y vamos a trabajar con infancia sobre estos temas, esto sea bello, sea profundamente bello, y la noción de belleza tiene que ver con ternura, ¿no? No con una belleza vacía, ¿no? Sino con una belleza tierna, afectuosa, y la paleta de colores, ¿no? La disposición, yo creo que fue muy importante, ¿no? El movimiento que tiene Emi cuando cae, ¿no? Es muy interesante, y yo creo que grafica muy bien lo que vivíamos en ese minuto en Chile, ¿no? La pluralidad, el ruido, ¿sí? La fiesta, ¿no? Que también estaba presente ahí. Yamila, ¿qué nos dices? Gracias, Ale. Yo al revés, ¿no? Más bien creo que el texto de Ale tiene potencias por todos lados. Claro, ahora lo veo, me vuelvo a emocionar y digo, faltaron muchísimas imágenes, ¿no? Pero bueno, así pasa con los procesos. Sí, hubo una decisión de meter fotografía justo para hacer la referencia directa como una especie, lo voy a decir ahora, no sé si es la palabra, como de documento. O sea, ¿no? Esa foto es de Chile, ¿no? De una manifestación en Chile, como para decir si esto sucedió. Y este cuento refiere a un momento muy importante. Pero también fue la intención de trabajar con este imaginario infantil, ¿no? O sea, donde Emi puede estar frente al fuego y es muy pequeña, pero también puede estar en la manifestación, ¿no? Entonces fue jugar un poco entre esta cosa de fantasía tal vez, pero haciendo el puente con la realidad. Claro. Ajá, eso. Claro. Y a mí lo que me hace pensar escuchándolas, y es una de las razones también de estas conversaciones en la feria, es como la importancia de estos casamenteros, como llamó justamente Alejandra a Rafa, pero sobre todo de los proyectos editoriales, porque en Editorial Heredad también nos están heredando a todos estas historias, estos proyectos, estas parejas, ¿no? Pero también para los jóvenes de diseño, que hay varios interesados y que se han ido como sumando a las actividades del Congreso, y ahora me imagino que también están en Flex, como la idea de ir viendo cómo se concibe también una obra, cómo es tan importante esta como apropiación, interpretación del manuscrito, digamos, de Alejandra para poderlo traducir, ¿no? Y hay otra cosa que me parece interesante que tiene que ver como con los géneros, ¿sí? O sea, si es realmente una ilustración, es un libro álbum, dice Alejandra, ¿no? Es cada uno de los elementos, por ejemplo, acá claramente es como muy de libro álbum, porque lo que está diciendo el texto es una cosa y lo que te dicen las imágenes es algo mucho más, o sea, la felicidad de esas ollas, ¿no? ¿Sí? Y también lo que dice Yamila, que es que una obra como esta tiene que tener algo de documental, o sea, tenemos que hablar, tenemos que documentar estas realidades a los niños, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Y a ver si hay algunas preguntas del público, ¿no? ¿Sí? Tengo que conectar mi máquina.
piensan ustedes, Alejandra y Yamila, de esto que estamos? Sí, o sea, yo creo que para varios, ¿no? Rafael, ¿no? Paloma Castillo en Chile también, varios. Está otra gran amiga mía, la Claudia Espinosa, con la cual también estuvimos trabajando nosotros durante ese periodo, octubre, noviembre. Y bueno, hemos estado trabajando el año pasado también con infancia en temáticas de derechos humanos, en temáticas de democracia, ¿no? De conflicto. Es fundamental la contingencia, ¿no? O sea, es fundamental la realidad, ¿no? Ahora, esa realidad es una realidad que, como toda realidad, está interpretada a partir de las experiencias específicas que podemos tener quienes estamos participando en esos espacios. Los adultos también tenemos una realidad interpretada de lo que ahí está ocurriendo. Y en el caso de las niñas, creo que es muy importante poder permitir la posibilidad de que sus interpretaciones de lo real aparezcan, ¿no? Y por lo tanto aparezca su protagonismo y su vivencia de eso, ¿no? Yo, como les mencionaba, intenté hacer eso en Noticias, que es el cuento donde aparece más el tema del miedo y de la angustia, y en este otro cuento que tiene que ver con ese otro sentimiento, que es el sentimiento de alegría, ¿no? Y de alegría a partir de la vivencia de lo colectivo, ¿no? Que creo que también fue muy relevante. Yo lo veía mucho en mis hijos y en las niñas con los cuales nosotros estuvimos trabajando con Claudia en los talleres que hicimos en Valparaíso, ¿no? Las niñas contaban, ¿no? Es muy loco para un niño pequeño, por ejemplo, caminar por la calle, ¿no? Caminar por la calle, no por la vereda, ¿no? Caminar por la calle y lo que significa entonces ver los hoyos de la calle, ¿no? Y tocarlos con sus pies, ¿no? Nosotros tuvimos una movilización muy grande que hubo entre Viña y Valparaíso y se armó una tremenda caminata entre Viña y Valparaíso por Avenida España, que es una avenida que va al mar, y hay unas fotos históricas de eso, y donde iban familias, ¿no? Familias, coches, guaguas, y uno veía a las niñas avanzando, ¿no? Y ellas estaban súper extasiados, ¿no? De lo que significa, oye, yo soy un auto, ¿no? Por aquí solo andan autos y ahora nosotros somos los autos, ¿no? Y pasamos por ahí. Esa experiencia, ¿no? Como de vivir las cosas de otra manera, ¿no? Yo puedo estar en una carretera y ser un auto. Puedo en una olla, esa olla que convierte la comida, ahora es otra cosa, ¿no? Y podemos ser otra cosa, ¿no? Que es un poco el corolario que yo puse aquí en el cuento, ¿no? Que las niñas hacen cotidianamente, siempre son otra cosa, ¿sí? Pueden ser otra cosa. Nosotros tenemos esa como obsesión por ser algo, ¿no? Por ser una identidad como fija, pero las niñas pasan de una identidad a otra y no hay problema con eso, ¿no? No hay problema con eso, cambian. Y esa es la gracia del juego. Ahí como está Emi, ¿no? Saltando y avanzando, ¿no? El ruido, el paf, paf, ¿no? Las onomatopeyas, qué sé yo. Eso a mí me parece fascinante porque me parece que además tiene un potencial político muy bonito, ¿no? Que es que podamos ser diferentes cosas y que podamos entonces crear esas otras cosas y no estemos condenados a ser quienes nos dicen que tenemos que ser o a comportarnos como nos dicen que tenemos que comportarnos. ¿No te escuchas, Alma? Que muchísimas gracias, que si quieres comentar algo más tú, Yamila, por favor, adelante, ¿sí? Muchísimas gracias, Ale. Sí, creo que el tema de
como que a veces los adultos decimos, bueno, estos temas pertenecen a la adultez, ¿no? Y luego están otros temas que pertenecen a las infancias. Entonces, como que este ejercicio de derribar esas como estructuras a veces muy absurdas, me parece yo, ¿no? O sea, creo que es decir, las niñas tienen derecho a saber y a entender lo que está ocurriendo porque es su mundo, ¿no? A veces creo que pensamos que la infancia es como una burbuja, ¿no? Pero no, los niños son seres activos, ¿no? Y que entienden de otras formas, pero que entienden lo que está sucediendo. Y entonces también me parece importante no minimizar o no pensar que no entienden, ¿no? Y que no tienen la capacidad de ser sensibles a lo que sucede. Y creo que en este caso, escribir e ilustrar es un acto político, ¿no? Que tiene responsabilidad de denunciar las realidades, aunque sean complejas, pero justo creo que lo que logramos Ale y yo fue hacerlo desde la ternura, ¿no? Y eso me parece como de lo más importante. Y creo que se pueden hablar de muchas cosas con las niñas, siempre que sea desde la ternura, desde el amor, y entonces ellos también se podrán formar de maneras distintas. Y esto último que dices, justamente, Yamila, de cómo el escribir y el ilustrar es un acto político, es también un acto político tener libros para niños de acceso libre, es también un acto político contribuir, como tantos otros proyectos que se están afortunadamente multiplicando hoy en día, de colaborar por el hecho de formar parte de un movimiento que queremos llevar justamente belleza, ternura en los relatos, en las ilustraciones también a los niños, ¿no? Y me parece que en ese sentido el propio concepto no comercial hace que la obra de ustedes, la creación y el soporte, digamos, en este paraguas que es heredad, pues también nos ofrezcan una posibilidad que no es tan común, ¿no? Entonces yo realmente celebro esto, me encantará conocer la obra de Noticias, que también está acá, pero ahorita queríamos concentrarnos en Emi y las ollas, ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que yo me quedo como súper contenta, me gustaría mucho, nos quedan 4 minutitos, que nos ayudaran ustedes dos a cerrar, invitando a los lectores o comentando algo que sepa sobre los lectores, y les agradecemos muchísimo, muchísimo estar en Flex y esperamos seguirnos encontrando. Les vuelvo a devolver la palabra. Sí, yo creo que, bueno, lo que voy a decir no es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que Latinoamérica entera tiene más cosas en común que diferencias, ¿no? Y en el caso de los sufrimientos de la infancia, las invisibilizaciones de la infancia, las marginalizaciones que hacemos con la infancia son transversales, ¿no? Completamente transversales. Y me parece que es muy importante que podamos disponer de ciertos repertorios comunes de trabajo donde podamos compartir las creaciones porque además yo creo que la literatura y en este caso el arte, ¿no? La idea de una creación artística es que permite tener una conversación. ¿Sí? Es un facilitador de una conversación. Esto no termina con la lectura del cuento, porque nunca terminan así los cuentos con los niños, ¿no? Los cuentos no son cuentos que se leen y el niño los cierra y luego se va, ¿no? Sino que el cuento implica una conversación. Y, los niños siempre que están leyendo cuentos están preguntándose, ¿y ese por qué está ahí? ¿Y tú estabas? ¿O yo? ¿No? Y por lo tanto van completando la narración
con sus propias experiencias. Entonces creo que también este cuento, y por eso para mí es súper bonito el trabajo que Yamila hizo en términos gráficos también, ¿no? Porque es un cuento que puede ser universal, ¿no? Que puede ser universal y que yo pensaba, lo conversamos en su minuto también con Claudia Espinosa, que es esta amiga con la que trabajamos los talleres. Es un cuento que se puede leer, lo pueden haber leído los niños colombianos, ¿no? Digamos, que era lo que iba a venir después, no teníamos idea en ese minuto, ¿no? Lo que iba a ocurrir en Colombia después, y así, ¿no? En términos de las vivencias y de los espacios de activación y de colectivización que están ocurriendo, ¿sí? Que están ocurriendo y donde los niños son actores, no son un objeto que se pasea, sino que están participando en eso, desde sus propias particularidades. Nosotros acá lo estamos viviendo ahora ya en otros espacios, pero lo que significa, nosotros estamos en plena convención constituyente ahora, ¿no? El proceso movilizador de octubre, ese fue uno de sus resultados, ¿no? Nosotros estamos en este minuto escribiendo la nueva constitución para Chile y eso significa también integrar a niñes en lo que significa la creación de su carta constitucional. Entonces, en todos esos procesos movilizadores y activadores, yo creo que ahí Rafael, convocándonos a nosotros y casándonos, como decía, y heredad, es fundamental que podamos tener espacios de intercambio y de retroalimentación de unos con otros. Eso. Muchísimas gracias, Ale. Hay un comentario de Janina Rosales. Por favor, tienes la mano levantada, adelante. Y yo le voy a pedir a Néstor nada más que me haga favor de cerrar la sesión. Yo les agradezco muchísimo. Tengo que correr a otra sesión. Estamos como moviéndonos de sala. Bienvenidas, felicidades. Y te dejo, Janina, la palabra. ¿Sí? Muchas gracias, Alma. Lo que me queda en estos minutos súper rápido, quería agradecer y felicitar a Alejandra, a Yamila por este hermoso, precioso trabajo que es una maravilla para nuestros niños, nuestras niñas. En los primeros días de la conferencia escuchaba a María Emilia y nos invitaba a todos. Se prestaba la frase de Ticio Escobar y decía que debemos fomentar embriones de futuro. Y yo creo que con esto ustedes nos dan ese regalo de fomentar esos embriones de futuro y qué mejor y maravilloso regalo que lo dijo Alma, es bello, es tierno y a la vez tan profundo. Muchas gracias por darnos este regalo y muchas gracias por inspirarnos a hacer, a actuar como lo han hecho ustedes, de manera tan rápida, que también ese es un valor que tiene lo que ustedes han desarrollado. Muchas veces nos quedamos con las ideas o nos quedamos con el pensamiento, con la crítica, pero el verdadero reto, que es lo que ustedes nos demuestran con esto, está en el hacer, en el compartir y en el llevar a la realidad y a la práctica todo esto que ustedes están aún desarrollando. Felicitaciones y muchísimas gracias por este maravilloso regalo. Les mando un apapacho desde Huancayo, Perú, y con toda la intención de contactar con ustedes para futuros proyectos. Las quiero muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Yo solo quisiera decir que, o sea, justo en la página de Heredad están los cuentos y son, o sea, son para que se apropien de ellos, los descarguen, si quieren los impriman, ¿no? Pero como, justo es, o sea, son como regalos, ¿no? Como, y creo que sí, dentro de las posibilidades que cada ser humano tenga, ¿no? Si pueden trasladarlo al plano físico, ¿no? Al papel, y entonces que las niñas puedan manipularlo y doblarlo, romperlo, ¿no? Pero como que también creo que es muy importante la apropiación. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ale.
Sí, yo también agradezco, Janina, además tus palabras tan tiernas con nosotras. Espero conocer algún día a Yamila en carne y hueso, porque no la conozco en carne y hueso, nos hemos conocido solo virtualmente. Espero que algún día nos podamos encontrar. Imagínate, después de octubre de 2019 vino esta pandemia horrorosa y quedamos así todos, cada uno en sus países, y no hemos podido volver a encontrarnos. Espero que vengan tiempos de esperanza también para todos en eso, en términos de la salud también, ¿no? De los países, de la salud física y la salud política, ¿no? En términos de todos nuestros países, y ojalá, Janina, puedas usarlo en Perú. ¿Qué más feliz nos haría a nosotras que lo que decía Yamila, ¿no? Que las personas ojalá lo puedan imprimir, ojalá hayan, no sé, editoriales cartoneras en los países que estén interesadas. Este es un material completamente liberado y por lo tanto lo puedan utilizar y puedan conversar con eso, con los niños. Eso es el objetivo de este trabajo. Así que muchas gracias.